Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio donde nos reunimos con el propósito de aprender de la palabra de Dios desde un enfoque práctico. Le invito a que aparte el tiempo de manera intencional y que busque su cuaderno de apuntes, su blog de notas, pero también su Biblia en una versión digital o física. Y si conoces de alguien que necesita aprender de manera práctica la palabra de Dios, esta es la clase, este es el estudio que esta persona necesita. Por favor, bendígalo invitándolo a que estudiemos juntos. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Bueno, usted que está llegando ya a este estudio, por favor, háganoslo saber. Sus aportes son muy importantes para nosotros y sus preguntas también nos pueden edificar a todos. Estoy compartiendo el link en el grupo de la iglesia. Ya iniciamos. Bueno, estamos aquí, bienvenidos. Hoy nos podemos nuevamente encontrar para poder estudiar. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy ya nuestro estudio. Este curso, en nuestro propósito es que los que han llegado a la iglesia, al evangelio, sean edificados. Porque la Biblia dice, enséñenle que guarden todas las cosas. O sea que hay una forma de vivir, hay un modus viventis para aquellos que han creído en Cristo. No es de cualquier manera, esa es la manera de Cristo que debemos vivir, y esto trae bendición y nos corresponde enseñarle eso. La idea de este curso es la edificación del pueblo de Dios. Este curso se llama Sabiduría para la Vida. Es un enfoque práctico de los principios de la palabra de Dios basado en el libro de Proverbios. Este es nuestro tema número 27. Vamos a repasar qué vimos la semana, el último estudio. En el último estudio hemos venido llevando la misma línea de pensamiento, la provisión de Dios. Hemos aprendido ese texto que está en Proverbios 10:22, que dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos aprendido también el enfoque del libro de Eclesiastés, capítulo 6, verso 1 y 2, dice que a algunos Dios les da el poder de hacer las riquezas, pero no les da el don de disfrutarlas, sino que la vida se vuelve puros afanes, compromisos, vanidades, hacen, y al fin, la Biblia dice en el capítulo 6, verso 2 del libro de Eclesiastés, que extraños gozan de su trabajo y que él no tiene el don de disfrutar. Entonces, mejor la bendición de Dios, que es la que nos da el disfrute de la provisión que Dios nos da. Hemos visto que hay unos propósitos en la provisión de Dios, que es que la persona pueda satisfacer sus necesidades, proveer para los suyos, y que disfrute de aquello que Dios le da. Ese es el propósito. Analizamos que cuando Dios comienza a proveer, es necesario saber gobernar o administrar o tener dominio propio con la provisión que Dios da. Ese fue nuestro último tema. ¿Por qué es necesario gobernar? Porque el gobierno, si usted estuvo en el último estudio, el gobierno tiene dos
dos elementos fundamentales: dirección y control. Esto es dominio propio. Gobernar, administrar requiere dominio propio, dirección y control. Quien no tiene dirección ya llegó porque no sabe para dónde va. Ya alcanzó porque no sabe cuál es su propósito, no sabe para dónde va. Entonces está haciendo como la Biblia dice: el necio se entromete en todo negocio. Hace que hace y no hace nada porque no tiene una dirección clara. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿O qué es lo que está llamado a hacer? Y hay quienes tienen una dirección, pero no tienen el control de los tiempos, de las emociones, de las circunstancias, sino que van viviendo la vida a cómo va llegando. Y por lo general terminan endosándole la responsabilidad a otras personas para no asumir la responsabilidad de sus propios hechos. Vimos que hay varias formas de administrar o de gobernar nuestra vida. Está el dominio y hasta llegar al estado de eminencia. Eso fue lo que vimos en nuestro encuentro pasado. Vamos a avanzar a nuestro siguiente tema. Hemos estudiado que Dios provee. Nuestro tema es: ¿cuál es el propósito de la provisión? ¿Qué hacer con la provisión? El propósito es el disfrute, que Dios provee para nuestras necesidades y nosotros nos gozamos en lo que Dios provee, porque mi tierra prometida no es la que yo deseo, sino la que Dios ha establecido para mí. Ahora, ¿qué hacer con la provisión de Dios? Por allá en el capítulo 12 de 1 Corintios dice que todos tenemos, aunque sea un don de parte de Dios. Pablo dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo cuanto nosotros tenemos es provisión de Dios. Dios ha provisto. Dios no ha sido escaso. Desde el día en que fuimos concebidos hasta este momento, Dios nos ha sustentado de lo suficiente y necesario para mantener la vida. Bueno, ¿tenemos la provisión de Dios? En una u otra medida sí la tenemos. Que nuestro corazón sea de pronto inconforme o no la identifiquemos, no niega la existencia de la provisión de Dios. Siempre van a haber personas más ricas y más pobres que nosotros, pero de acuerdo a nuestra medida, Dios nos ha provisto. Nuestro texto a memorizar es el mismo que hemos venido estudiando en los últimos tres estudios, es Proverbios 10:22, repita conmigo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22, repita conmigo: la provisión de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:21. Bueno, seguimos avanzando. Analicemos lo siguiente. Miren, hermanos, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Evangelio, de la Biblia, del canon de la Biblia, establecen unas dinámicas para la vida misma, leyes morales, espirituales, de gobierno, formas de vida, modelo económico, modelo político, modelo social, prohibiciones sexuales, morales, sociales, afirmaciones en cuanto al hacer del hombre. Todo eso está en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero a mí me llama la atención, y siempre lo he estudiado así, me ha llamado la atención, el libro de Deuteronomio nombra 365 veces tener cuidado del corazón, de los sentimientos, de las actitudes respecto a la provisión de Dios. Por allá en Deuteronomio 28 dice que
hay unas bendiciones que vienen al cumplir la voluntad de Dios, pero que hay unas maldiciones que vienen al nosotros no cumplir la voluntad de Dios. Y mire que Dios se toma el tiempo para enhebrar y dar ideas respecto a decirle al pueblo más de una vez allí, cuida tu corazón. Ejemplo, dice, cuando entres a la tierra que Dios te da, que fluye leche y miel, cuando disfrutes de los granos, de lo que tú no has cultivado y vivas en casas que tú no has edificado, acuérdate de Jehová tu Dios y cuida tu corazón, no sea que te engordes y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir Dios 365 veces diciéndole al pueblo de Israel en Deuteronomio esto? Que nosotros los humanos, que estamos hechos todos del mismo material, corremos el peligro de olvidarnos del Dios de la bendición y que nuestro corazón se puede ir detrás de la bendición. Nosotros no adoramos la bendición, nosotros adoramos al Dios que bendice. Pero 365 días tiene un año y 365 veces le dice en Deuteronomio, cuídate, cuídate, ten cuidado, preserva tu corazón, presérvate íntegro en los principios de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en cierta manera está inclinado a hacer su voluntad con lo que es de Dios. Y esto definitivamente lleva al dolor. Dios siempre provee. Nadie puede decir que Dios hasta aquí no ha provisto. Dios siempre provee. Si Dios provee, ¿por qué estoy en tantas angustias, deudas, problemas? Porque mis ambiciones, mis deseos van más allá de lo que Dios ha provisto. Y lo otro es que la administración en algún momento tuvo que haber fallado. La Biblia dice que el necio es más sabio que 5 que sepan aconsejar. Mis hermanos, administrar requiere consejo, requiere sabiduría, requiere dirección, requiere enfoque. Quien no se le ha confiado mucho, no necesita mucha dirección. Aunque la fidelidad en lo poco es la puerta para grandes cosas. Pero cuando Dios ha comenzado a proveer, te ha provisto estudios, te ha provisto trabajo, te ha provisto las finanzas para vivir, requiere dirección sabia. Cuando no hay dirección sabia, entramos en esos ciclos de dolor financiero, de escasez, de no alcanzar, de insatisfacción y de tristeza, porque volvemos la bendición de Dios una fuente de tristeza, contrario a lo que Dios dice en Proverbios 10:22. ¿Qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, miremos este texto en Deuteronomio 8:18. Todo el capítulo 18 de 8 de Deuteronomio trata de esto. Cuida tu corazón. Cuando Dios provea, cuida tu corazón para que la provisión sea en el hacer de Dios. La provisión de Dios tiene un propósito. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, mi mano me ha traído esta riqueza. Todo Deuteronomio habla de lo mismo. No te olvides que Dios es el Dios que te da el poder de hacer las riquezas. No, cuando entres en posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da, no te olvides que es Dios el que te la da por herencia. El corazón del hombre con provisión
tiene dos alternativas: o entender el propósito de la provisión o tomar la provisión de Dios para hacer su voluntad. Y la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: entre más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. ¿Qué quiere decir? Que podemos caer en un ciclo interminable de mayor provisión, crecen nuestras necesidades, mayor provisión para esas necesidades, siguen creciendo nuestras necesidades. Porque el corazón del hombre, que 365 veces en el libro de Deuteronomio lo trata el escritor del libro, que tiene que ser cuidado, tiende a engordarse con la provisión de Dios. Hay quienes, cuando están menesterosos, manejan una humildad tolerable, manso, pero cuando las cosas comienzan a dársele, la abundancia comienza a visitarle, su corazón se crece, se infla, se vanagloria y puede decir, como dice Deuteronomio 8:17, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta provisión. Hago hincapié en eso. Deuteronomio dice: cuando tengas la provisión, que no se engorde tu corazón. Hay un propósito. No es que tengas más. No vas a poder comer más de lo que realmente comes o necesitas. No lo vas a poder hacer. Hay un propósito en la provisión de Dios. Vamos a ver cuál es ese propósito. Analicemos esto. ¿Qué debo hacer con los recursos que Dios me ha provisto? Segundo, ¿con qué actitud debo administrar? Si alguien está aquí, ya estamos en línea. Dios te bendiga, mi hermana. Ayúdame a responder estas tres preguntas, mi hermana, aquí en línea. ¿Qué debo hacer con los recursos que Dios me ha provisto? Segundo, ¿con qué actitud debo administrar o gobernar o tener dominio sobre las cosas que Dios ha provisto? Y tercero, ¿es pecado tener riquezas? ¿Qué debo hacer con los recursos que Dios ha provisto? Colocarlos bajo la sana administración de Dios mismo. La Biblia dice que es necesario que los hombres se hallen fieles administradores. Sean hallados fieles administradores en todo, en el ministerio, pero también en todo lo que Dios ha confiado. ¿Con qué actitud debo administrar, hermanos? Miguel, el error del corazón del hombre está en lo que dice Deuteronomio 8:17, creer que por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nosotros podemos proveer para nosotros mismos. No. Nosotros, Dios dice: mío es todo. Mío es el oro, mío es la plata, mío son los bueyes y mío es toda la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él existe. De él es todo. Lo que Dios nos confía, solamente somos administradores de su gracia, de lo que Dios nos ha confiado. Y en este orden de ideas no somos dueños, somos administradores. Hasta la vida misma nos fue prestada. Cuando yo no entiendo este propósito, que soy administrador de lo que Dios provee, el corazón se me engorda. Por Deuteronomio 8:17. Y Dios dice en Deuteronomio: cuídate en tu corazón que no digas, yo he provisto para mí mismo. ¿Es pecado tener riquezas? La Biblia dice: el amor al dinero es el principio de todos los males. Pastor, ¿es pecado tener riquezas de acuerdo a ese texto? No. Dios va a proveer de acuerdo a la administración que usted tenga, de acuerdo a la diligencia que usted tenga. La Biblia dice en el libro de Proverbios: la mano diligente enriquece y la mano negligente empobrece. Lo malo no son las riquezas, es el corazón puesto en las riquezas. Y riquezas desde cualquier ángulo. Hay personas que acumulan chatarra y para ellos eso es su riqueza.
Hay personas que acumulan ropa y para ellos eso es su riqueza. Hay personas que su ego es su riqueza. Hay personas que tienen el ego muy grande, que tienen el corazón engordado, que son pretenciosos, son incorregibles. Ese es su tesoro, su corazón. Y lo guardan y ponen la vista en ese ídolo, que eso es lo que ellos consideran de gran valor. Hermano, tener riquezas no es malo, sino el amor al dinero, colocar nuestro corazón en la bendición y no en el Dios que bendice. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué debo hacer con la provisión que Dios nos da? Si entendemos que Dios no hace nada en despropósito, que todo lo hace con un propósito y que soy fiel administrador, debo ser fiel administrador de lo que Dios provee, debo preguntarme esto, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer con mi sueldo, con mi salario, con mis cosas, con lo que tú me has provisto? Esto es buscar el propósito y la provisión. No es un vivir por vivir sin una orientación, sin una dirección, sin un dominio propio, sin un gobierno de las cosas que Dios provee. Es vivir dentro del propósito de Dios, administrando lo que Dios provee. Es vivir con dirección. Vamos a ver, lo primero que yo tengo que hacer, acuérdense que vimos en los dos estudios pasados que Dios nos da el disfrute de la provisión. Dios provee para nuestras necesidades. El principio es que provee Dios para lo que sus hijos necesitan. Segundo, aquí dice, responsabilidad de dar. En la medida en que Dios va proveyendo, es necesario que yo sea un canal de bendición para otros. Vamos a ver en qué sentido lo dice la Biblia. Vamos a leer Proverbios 19, 17 y después Proverbios 28, 27. Mire usted lo que dice Proverbios. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué dice Proverbios 19, 17? Que es necesario proveer a los menesterosos. Pastor, es opcional, pues la Biblia dice que siempre, en boca de Cristo, que siempre estarán con nosotros. ¿Y cuál es el propósito de que siempre estén con nosotros? Que nosotros de nuestro corazón podamos proveerle, para entender que hay un propósito en lo que Dios provee. Mire usted lo que dice Proverbios 28, 27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué dice el texto? Que cuando yo le proveo al menesteroso, a su vez Dios provee para nosotros, es lo que quiere decir. ¿Quién se compromete a pagarnos cuando le damos al pobre? Ayúdenme. Dios. ¿Podemos confiar que el Señor hará lo que promete? Que nos va a proveer cuando nosotros proveemos a los menesterosos. Sí podemos confiar porque Él es fiel y justo, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuál es el resultado de tener compasión de los que sufren escasez? Dice en el libro de Proverbios 19, 17, que Dios proveerá, que Dios multiplicará, que Dios abrirá puertas. Bueno, seguimos. Proverbios 21, 13 dice, el que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este texto está directamente relacionado con mis oraciones. Dios escucha la oración de las personas que son misericordiosas con los pobres. Dios escucha sus oraciones.
Voy más allá. En el 21:13, vamos al 17:5. Dice, 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no va a quedar sin castigo. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que seamos canales de bendición para las personas menesteresas. En el Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. O sea que cuando yo me muestro misericordioso con una persona necesitada, estoy honrando a Dios. ¿Y que dice Proverbios 19:17? Que el que al pobre le da, a Dios le presta y que no quedará sin paga, porque Dios paga. Vamos más adelante. Primero, la responsabilidad con la provisión de Dios, nuestras necesidades. Segundo, la responsabilidad de dar. Tercero, las ofrendas para la casa de Dios. Miren, mis hermanos, Dios ha establecido un sistema de ofrendas para que en el Antiguo Testamento el templo estuviera abierto y las ofrendas tenían que ver con el servicio en el templo. Ahora, las ofrendas, más allá de dar a los pobres, de servir a mi familia, las ofrendas tienen que ver con la extensión del evangelio. Que haya alimento en la casa de Dios. ¿Cuál es el alimento que hay en la iglesia? Instrucción, palabra, un lugar para congregarse. Ese es el sentido de las ofrendas. Las ofrendas para la casa de Dios es una responsabilidad de los que han creído en el evangelio. ¿De dónde viene el origen de las ofrendas? Desde que Adán y Eva fueron establecidos en la tierra, ellos presentaron sus ofrendas. Dios se dio a través de un cordero para proveer vestido para ellos. En ese intercambio con Dios, ellos presentaban ofrendas. Por eso Caín y Abel presentaron de los frutos de su trabajo. Entonces, después, Abraham, que es el padre de todos los hebreos, comenzó a traer ofrendas a Dios. En aquel entonces eran becerros, eran ovejas, eran tórtolas. Mire usted cómo dice la Biblia. El ofrendar, vamos a leer acá, el ofrendar es responsabilidad de todos, no solamente de los ricos. Dios promete bendición a los que con gozo y amor ofrendan para su obra, sin importar la cantidad de la ofrenda. Lo que pasa es que algunos de los que tienen muchos recursos ofrendan como si fueran pobres, solamente para cumplir un requisito nominal. La Biblia da ejemplos de ricos que ofrendaron abundantemente al Señor y recibieron abundantes bendiciones porque la ofrenda es un acto de adoración y fe. Génesis 14, 18 al 20 dice, Abraham dio los diezmos del botín que había conseguido cuando rescató a su sobrino Lot del poder de los 4 reyes que lo habían llevado cautivo. Como resultado de su acto de adoración, Dios le dio la siguiente promesa. Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será grande sobremanera. Y a continuación Dios estableció pues un pacto con Abraham para fundar la nación de Israel de sus lomos. Abraham era un hombre de altar y él proveía lo que el altar necesitaba. Constantemente tenía leña y tenía víctimas para el altar para adorar a Dios.
Mire usted lo que dice 2 Corintios 9, 7 al 8. Dice, cada uno de, estas son palabras del apóstol Pablo, estableciendo el orden de las ofrendas. Dice, cada uno de como haya propuesto en el corazón. No de con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Dios provee para buena obra, nos coloca en el corazón el dar, y Dios hace que fluya esa bendición abundante de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero es necesario que pues aprendamos a dar. El propósito de la provisión de Dios son nuestras necesidades, dar a los que necesitan ser de canal de bendición a otros, y las ofrendas de la casa de Dios. Hoy más allí. Bueno, estas imágenes que siguen a continuación son parte del estudio de los viernes. Ya algunos que han estado en el estudio ya las han visto. Es un estudio presencial que se da los viernes en el devocional de oración. Miren, mis estimados hermanos, la provisión de Dios es como una semilla. Cuando usted siembra en sus hijos le van a retribuir en su estudio, en su trabajo, el día de mañana. Cuando usted provee para su casa, va a tener un hogar. O sea, siempre dar va a ser una semilla. Plantar una semilla, acuérdese de esto: el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. 2 Corintios 9, 6. Para poder tener más semillas, hay que sembrar y confiar. Lo que usted da es como una semilla. El que al pobre da, a Dios le presta, dice la Biblia, Proverbios 19, 17. El que da para lo que se requiere en la casa de Dios, no quedará sin paga, hermanos. Pero no es un dar por dar, hermanos. No es un dar sin propósito. No es un dar para que me vean. No es un dar porque toca. Es dar con la actitud adecuada. Acuérdense ustedes lo que dice 2 Corintios 6, 9, 6, 9, 6 dice: el que siembra escasamente recogerá. Punto. Lo dice la palabra de Dios. En el 6, 7, en el 9, 7 dice: cada uno dé con alegría, pero propóngalo en el corazón. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. La obligación es esclavitud. El que da con alegría es porque ha propuesto en el corazón y tiene un corazón agradecido que Dios ya le ha provisto. Con la actitud adecuada, hermano, la ofrenda no es impositiva. La ofrenda tiene que ser el fruto de un corazón agradecido con lo que Dios ha provisto. ¿Qué busca Dios? Dios en sí, Dios no necesita dinero. ¿Qué busca Dios? Que entiendas el propósito de la provisión. ¿Cuál es el propósito de la provisión de Dios? Suplir las necesidades. Primero. Segundo, que seamos canal de bendición para otros. Y tercero, el sostenimiento de la casa de Dios. Dios no necesita el dinero porque Dios es el dueño de la tierra, su plenitud, el mundo y los que existen, pero tiene un propósito con todo cuanto permite. Dios busca el corazón de aquella persona a la cual Dios le ha provisto. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Mateo 6:21. Vamos más allá. Mira, con esto terminamos. 5 actitudes al dar. Primero, no es un dar por dar, ni por coacción, ni porque otro lo diga. Tiene que ser como usted haya propuesto en el corazón. 2 Corintios 9, 7 dice:
tiene que ser consciente, por poner en el corazón que tiene que ver con un estado de conciencia, de entendimiento, según crea que debe hacerlo. No se trata de una acción impulsiva, tiene que considerarlo en oración. Pastor, ¿dónde debo ofrendar yo? Incluso hay personas que dicen, pastor, yo quiero ofrendar en su iglesia. Yo le digo, hermano, si usted se congrega en una iglesia donde está siendo alimentado, donde hay un pastor que es buen administrador de la casa de Dios, allí es donde lo debes hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es el Dios que provee y con la provisión viene un propósito. Muchos no tienen el disfrute de la provisión de Dios porque se han olvidado del propósito de la provisión. A unos Dios les da el poder de hacer las riquezas, Eclesiastés 6:1, y a otros el don de disfrutarlas, Eclesiastés 6:2. ¿Cómo lo debo hacer? De manera consciente. Segundo, ¿cómo debo dar? Con entusiasmo. Dar es una bendición, porque ¿quién es el que da? ¿El que tiene o el que no tiene? El que tiene. No debe haber obligación, ni culpa, ni enojo. Acuérdese que es un acto espontáneo, voluntario, a conciencia. Es entre el Dios de la provisión y el que está dando. Vamos más adelante. Las actitudes al dar, tercero, tiene que ser voluntario. No damos como respuesta a una presión. Si alguna vez te sientes forzado, definitivamente no des. Porque la provisión viene con un propósito de suplir nuestras necesidades, de ser de canal de bendición a otros y de sostener la casa de Dios, pero tiene que ser voluntariamente. Vamos más adelante. 4. Tiene que ser con alegría. Miren, hermanos, esto se lo enseñé en el devocional de oración a los hermanos que han venido asistiendo. El pueblo de Israel, cuando subía a llevar la ofrenda al templo, venían desde los lugares más bajos como Sidón, como Jericó, que están a nivel del mar, y subir hasta Jerusalén, hasta el monte Sión, que está a 3.000 metros, 2.800 metros sobre el nivel del mar, con sus ofrendas arriba, con sus gavillas de grano o sus animales sobre ellos, y venían alegres danzando, porque esa ofrenda hablaba de que Dios ya les había provisto. Hay una ofrenda que se llama hojuelas o grano, es un grano tierno. Llega las primicias que ellos presentaban en un grano como el maíz tierno, con el cual se hacían ciertas hojuelas. Ellos lo dedicaban al servicio del templo porque estaban agradeciendo por la abundante provisión que venía, no por la que tenían, porque hasta ahora tenían las primeras semillas, los primeros frutos, sino que agradecían por la provisión que venía. Y esto hablaba de que Dios iba a ser fiel. Por eso venían cantando y adorando los que traían la semilla para presentarla ante el altar de Dios. Porque esa es la actitud de dar. Cuando usted dé, si no tiene alegría de dar, definitivamente no estás preparado para dar. La Biblia dice, Deuteronomio 8:17, cuida tu corazón, no seas que creas que eres dueño y no administrador. Dios ama a los que dan con alegría, eso lo dice 2 Corintios 9:7. La Biblia no dice hasta que duela dar, no dice eso. Dar debe ser una bendición, no es que hasta que te duela, esos son cuentos que alguien se lo inventó, tiene que ser una bendición, no te tiene que doler. Si Dios provee, como dice el Isaías 58, ¿qué es lo que Dios te manda de ti? Que compartas el pan con el hambriento. No es esperar que tengas 2 panes, es que de lo que Dios te ha provisto, compartas el pan con el hambriento.
No es esperar tener más para dar más, es dar en la medida en que Dios me ha dado. Ser fieles en lo poco es la puerta de grandes bendiciones. Y por último, nosotros, aquí dice cada semana ustedes deben separar y guardar algo de sus ganancias de lo recibido en la semana. Esto lo dice 1 Corintios 16, 12. La Biblia dice en la Reina Valera, dice, según hayan prosperado cada semana, aparten lo que es de Dios. ¿Por qué cada semana? Porque el pueblo de Israel tenía un sistema de pagos semanales. Hay gente que tiene un sistema de pagos mensuales. En sí no importa los ciclos. Lo que importa es que una vez hayas prosperado, aparta lo que le corresponde a la casa de Dios, punto, como está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué busca el Señor al establecerlo que sea periódico? Que las personas estén dispuestas a ser un canal que fluye. La bendición debe fluir. Dios provee para tus necesidades. Lo de tus necesidades debes ubicarlo en suplir tus necesidades, no tus caprichos. Lo de tener misericordia con otros debe ser para misericordia con los pobres. Y lo de sostener la casa de Dios tiene que ser para la casa de Dios. Cada cosa en su lugar y cada lugar en cada lugar en lo que corresponde una cosa. Eso es orden. El que tolera el desorden en las finanzas tiene el caos financiero. Y con el caos financiero, tristeza, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, Dios me les bendiga. El propósito de la bendición de Dios es proveer nuestras necesidades, ser de canal de bendición a otros y proveer para la casa de Dios. Oremos juntos para ser despedidos. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo clamamos creyendo que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Yo te suplico que escuches la oración de cada persona que está allí a la distancia. Cada hermano, Señor, que necesita dirección sabia y está llamado a ser bendecido para bendecir. Permite, Señor, que él pueda experimentar el gozo de la salvación y que la sabiduría sea colgada a su cuello, como dice el libro de Proverbios, que esté cerquita a su corazón. En el nombre de Cristo les bendigo su entrada y su salida desde hoy y para siempre. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos este viernes a las 7 de la noche en el devocional de oración aquí en el templo. El domingo, por favor, muévase a congregarse como corresponde hacer. La Biblia dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios necesitamos adorar a Dios, como lo establece su palabra. Segundo, necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Y tercero, no podemos andar solos, sino que tenemos un cuerpo que es la iglesia, donde debemos tener comunión los unos con los otros. Dios me bendiga grandemente. Bendiciones.